las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Hoy, como siempre, con las noticias más importantes de la reparación integral a las víctimas del conflicto. Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma, los acompañamos en este resumen informativo. Hola Marta, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Santiago, muchas gracias. Un saludo para los oyentes, para la ciudadanía, para los servidores públicos de las entidades y, por supuesto, para las víctimas del conflicto que se conectan a V Radio para escuchar toda la información desde cada rincón del país. Es un gusto que estén con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas hizo un llamado a los entes de control para que las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones garanticen la participación de las víctimas en las regiones, recordando que este es un derecho plasmado en la Ley 1448. Los detalles de esta noticia con Diego Monroy. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Les cuento que la Unidad para las Víctimas les pidió a los entes de control verificar si los alcaldes y gobernadores del país están garantizando la participación de las víctimas. El llamado lo hizo el director de la entidad, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, tras asegurar que los espacios de participación, que son un derecho para las víctimas, se han visto obstaculizados en el contexto de la emergencia sanitaria. En estos momentos de la pandemia se han perdido espacios que las víctimas ya habían alcanzado en los diferentes lugares del país. Uno, los comités de justicia transicional. También se han permitido en cada uno de los subcomités espacios que ya tenían las víctimas, pero que los mandatarios locales no les han facilitado a ellos la participación efectiva, los medios para que ellos puedan participar de forma efectiva, como es el acceso a internet, como es facilitarle la conectividad. El trabajo que se ha hecho con Procuraduría principalmente, con la Defensoría del Pueblo, es a través de directivas, a través de memorandos que le soliciten a los alcaldes el cumplimiento de la participación efectiva de las víctimas para que ellos, esos espacios que ya habían alcanzado, no se pierdan en el marco de la pandemia. Ramón Rodríguez, director de la entidad, exhortó a las víctimas para que no permitan que se les quiten estos espacios que ya han ganado. Diego Fernando Monroy, V Radio. En cabeza del presidente Iván Duque se desarrolló el 11º Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Allí participó el director de la Unidad para las Víctimas, donde se presentaron los avances de la implementación de la política pública de víctimas. Estas las declaraciones del director de la unidad, Ramón Rodríguez. Con el señor presidente desarrollamos el día de ayer el Comité Ejecutivo. Estuvimos en compañía de los ministros, también de las víctimas, del Comité Ejecutivo, de la Mesa Nacional, también con los entes de control. Importante hacer un balance, revisamos los compromisos que teníamos del comité que se desarrolló hace 10 meses. El compromiso es seguir haciendo estos comités ejecutivos cada 6 meses con el señor presidente. Más allá de eso, evaluamos los procesos de reparación colectiva. 16 sujetos de reparación colectiva se han cerrado en estos 26 meses. Durante los 8 años de gobierno anteriores se han tenido solamente 3 sujetos de reparación colectiva. La importancia también en los avances en la reparación individual. Hemos llegado a 179.000 víctimas pagando la reparación individual en estos 26 meses con una inversión de 1.7 billones de pesos. Hicimos un balance con el señor presidente qué ha pasado en esta pandemia para la reactivación económica, cómo hemos avanzado y cómo hemos pagado la atención humanitaria, 280.000 millones, 450.000 giros de atención humanitaria para aliviar esas situaciones complejas que se han vivido durante la pandemia. También en todos los procesos de reparación colectiva logramos la inversión, el trabajo, la articulación de todas las acciones, también en restitución de tierras. Un balance general muy bueno para las víctimas, muy bueno en la implementación de esta política pública en el territorio. Lo manifestó el señor presidente, el agradecimiento, que todavía nos falta por hacer. Sí, hay mucha tarea, el universo es el 18% de la población colombiana, más de 9 millones de colombianos que se encuentran, pero podemos decir que venimos atendiendo todas las emergencias humanitarias en el marco del conflicto.
Por otra parte, queremos dar a conocer una información muy importante para las víctimas del conflicto que tiene que ver con la solicitud de actualización de información y de novedades, un proceso muy importante para que los beneficios lleguen de manera efectiva a las víctimas, como por ejemplo la entrega de indemnizaciones y la ayuda humanitaria, entre otros. Vanessa Romero nos trae la siguiente nota. Adelante, Vanessa. Gracias, compañeros. Un saludo desde la distancia y a todos los que se conectan en este momento. Y sí, efectivamente, se mejoró el formato de solicitud de actualización y novedades en el Registro Único de Víctimas. ¿Con qué objetivo? Pues con el de mejorar el acceso a las solicitudes de novedades y actualizaciones de la información de todas las víctimas. Pero bueno, para entender un poco mejor sobre este tema, hablamos con el director de la Dirección de Registro y Gestión de la Información, Emilio Hernández, quien nos explicó para qué y cuándo se utiliza este formato, director. Este formato está dispuesto para que las víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas realicen todas sus solicitudes correspondientes a la actualización de la información de ellos o de su núcleo familiar. Ajá, efectivamente, actualización de toda la información. Pero bueno, ¿en qué consiste el cambio en el registro y cómo se hacía antes, director? Se realizó la actualización del formato por el cual se solicita este trámite, reiterando tipologías que ya no se solicitan en la entidad. También se complementaron tipologías como actualización de identidad de género y discapacidad, cosas que sirven para incluso ruta de priorización en reparación. Se flexibilizó el acceso por correo a la solicitud de actualizaciones a través de unidad en línea durante el periodo de la emergencia sanitaria. Por último, se incluyó un instructivo de diligenciamiento para que las víctimas puedan realizar las solicitudes. ¿Y cómo se hacía antes? Pues de acuerdo con las solicitudes se podían realizar de manera presencial o virtual. Lo innovador está en que tenemos en cuenta la flexibilización y se pueden hacer ahora a través de unidad en línea o a través de correo electrónico. Y con base en esto, ¿cómo impacta este tema a las víctimas? Esto impacta de manera directa a las víctimas. Recordemos que mantener la información actualizada en el Registro Único de Víctimas permite documentar mejor a nuestras víctimas para su ruta de reparación, asimismo para las actualizaciones y para la focalización de oferta para las víctimas. Y las impacta positivamente ya que la flexibilización del formato les permite a estas acceder a dichas solicitudes de una manera más directa con la unidad en medio de esta crisis que estamos viviendo. Bueno, pues agradecemos al director Emilio por aclararnos estas dudas y recordemos que el formato viene acompañado por el instructivo para facilitar efectivamente su diligenciamiento. Esta actualización le permitirá a todas las víctimas acceder de manera ágil y efectiva al formato de novedades. Informó para V Radio, Vanessa Romero. Señor ciudadano, si usted tiene cuenta de correo electrónico personal, le solicitamos autorizar la notificación electrónica a través de los servicios virtuales, chat web, chat SMS, videollamada, al correo electrónico unidadenlinea@unidadvictimas.gov.co o a nuestras líneas de atención 018-091-1119 a nivel nacional y en Bogotá al 426-1111. Para nosotros es importante informarle sobre las decisiones tomadas por la entidad y recuerde, no necesita intermediarios. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas Urabá Darién alerta y previene a las víctimas del municipio de Carepa y la subregión sobre las actuaciones irregulares de personas que buscan lucrarse mediante engaños, cobrando dineros por supuestos trámites fraudulentos. Por este motivo, la unidad, con el fin de salvaguardar los derechos de las víctimas, le recuerda a toda la población que ninguna persona en los territorios, salvo los funcionarios de la unidad, está autorizada para hablar en nombre de la entidad, y que todos los trámites relacionados con la Ley 1448 de 2011 son gratuitos y no requieren intermediarios. Si usted conoce alguno de estos hechos, sin salir de su casa, no dude en denunciar a través de nuestra página www.unidadvictimas.gov.co, directamente en la pestaña Servicio al Ciudadano, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, o a través del correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Se garantiza la reserva total de su identidad. Recuerde que no le echen cuentos. Los trámites y servicios de la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no requieren intermediarios. Denuncie. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
En Córdoba se adelantó una jornada de caracterización del daño en el marco de la ruta de reparación colectiva. La nota con Jessica Mora. La Unidad para las Víctimas en Córdoba lideró jornada de complementación del documento de caracterización del daño correspondiente a la ruta de reparación colectiva que se lleva a cabo con los consejos comunitarios afro de los municipios de Ayapel y Montelíbano. Elimet Cosio, representante legal del Consejo Comunitario Afrocolombiano y Víctimas de Ayapel, nos cuenta la importancia de estas jornadas en la comunidad. Dicha jornada para nosotros tiene un gran impacto, ya que en ella pudimos evidenciar los daños y afectaciones causados al colectivo producto del conflicto armado, por medio del cual logramos plasmar nuestras experiencias con la reconstrucción de memoria en torno al sufrimiento que hemos pasado durante años por los diferentes grupos armados, y gracias a este proceso que se viene adelantando con la Unidad para las Víctimas, hemos recobrado la esperanza para la reconstrucción de derechos como sujetos étnicos, lograr mejorar las condiciones y retomar nuestras prácticas y proyectos colectivos. Quiero darle las gracias a la Unidad para las Víctimas e invito a las demás instituciones que se vinculen a este proceso. La unidad continuará liderando esta ruta de reparación colectiva con las comunidades étnicas para contribuir en el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición, reconociendo su condición de víctima y la materialización de sus derechos constitucionales. Desde la Territorial Córdoba, informó Jessica Mora. La Unidad para las Víctimas en Nariño hace entrega de mobiliario escolar a las 18 instituciones educativas de San José de Albán. La nota con Natalie Bastidas. Así es, compañeros, un saludo cordial. Y es que la Unidad para las Víctimas fortaleció las instituciones educativas de San José de Albán aquí en el departamento de Nariño. Y es que a través de la entrega de un mobiliario escolar que compone mesas modulares, puestos de trabajo, sillas giratorias, tableros con marcadores borrables, bases móviles, canecas, muebles de almacenamiento, bibliotecas, entre otras, 18 instituciones y centros educativos recibieron esto como el mayor agrado para los niños y niñas de esta región. Escuchemos lo que dijo el alcalde municipal, Saulo Moreno Cerón. Un agradecimiento grandísimo en nombre de nuestra comunidad albanita, al señor director de la Unidad para las Víctimas y a todos los que han hecho posible que llegue este inmobiliario que hoy beneficia a nuestros 1.500 estudiantes del municipio de Albán y engrandece y impulsa la educación en este momento, situación difícil de pandemia que estamos viviendo. Uno de los rectores agradecidos fue Ramiro Jesús Fuentes, quien explicó la importancia de recibir estos recursos en sus instituciones. Elementos que nos van a permitir que nuestros estudiantes tengan un mejor ambiente escolar. Estamos muy satisfechos, muy contentos que se está mirando el reconocimiento que se hace a el municipio de Albán, a los niños de Albán por toda la tragedia que ha ocurrido. Y aquellos que trabajan en las aulas, los docentes, también agradecieron a la unidad por este tipo de entregas que muy difícilmente llegan hasta territorio. Escuchemos al representante Jorge Moncayo, desde la institución educativa Politécnico Juan Bolaños. Es primera vez que nos vienen a hacer una dotación de esta calidad, porque estos son pupitres, muebles de muy buena calidad. Muchas gracias a todos y esperamos que nos sigan apoyando para la educación de nuestros niños. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. Como parte de los planes de retornos y reubicaciones que implementa la Unidad para las Víctimas, 92 familias en Antioquia fortalecen su seguridad alimentaria. La nota con Juan Carlos Monroy. 92 familias campesinas de 2 veredas del municipio antioqueño de Alejandría recibieron insumos agrícolas para fortalecer su seguridad alimentaria y comercializar excedentes de frijol, maíz, hortalizas y legumbres. Junto a su familia, la líder comunitaria Luz Magnolia Monsalve es una de las beneficiadas. Esto restablece a las víctimas la dignidad y que son escuchadas y que son tenidas en cuenta con productos y proyectos de muy buena calidad. Me orgullece y me siento satisfecha de todo el proceso de la unidad de víctimas. Cuenta que los habitantes retornaron luego de sufrir múltiples hechos victimizantes que están decididos a superar con apoyo de la Unidad para las Víctimas. Esta vereda sufrió en el año 98 al 2000
3, 4 víctimas completamente del conflicto armado. Nos desplazaron familias, principalmente a mí me mataron a mi papá, a mi esposo, mi papá y un hermano. Según Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, con estos esquemas comunitarios las víctimas que vuelven a ser productivas en sus tierras. Estamos acompañando más de 30 municipios que tienen planes de retorno y reubicación, y estos municipios que han formulado los planes de retorno y reubicación se les está acompañando con esquema mobiliario, tecnológico, agropecuario. Este año la Unidad para las Víctimas entrega cerca de 2.500 esquemas especiales de acompañamiento comunitarios y familiares en varios departamentos del país, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los retornos de la población desplazada por el conflicto armado. Desde la territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En Arauquita, municipio Pedet del departamento de Arauca, más de 500 víctimas por desplazamiento se beneficiarán con proyectos productivos que entregará la Unidad para las Víctimas. El anuncio se hizo en el marco del encuentro con comunidades víctimas y campesinas que lideró la Corporación Nacional de Líderes Sociales y Víctimas de Colombia, Corbicol. La información desde esta región del país con Carlos Eduardo Galeano. Tiendas de abarrotes, misceláneas, salones de belleza, restaurantes, confecciones, heladerías, comidas rápidas, cafeterías y panaderías serán los nuevos negocios que entrarán a funcionar en el municipio de Arauquita. La directora territorial de la entidad, Alicia Rojas, explicó que la unidad aportará los insumos, elementos y materiales de trabajo para el funcionamiento de las iniciativas que están acompañadas de capacitaciones en el área financiera, económica y de ahorro, proyectos que serán efectivos en el marco de los esquemas especiales de acompañamiento que implementa la entidad. Asimismo, nosotros como Unidad para las Víctimas les hicimos un balance sobre la atención a nuestras víctimas, les hablamos también sobre nuestros sujetos de reparación colectiva, les pusimos en contexto sobre nuestros proyectos productivos por retornos y reubicaciones, a los cuales antes de terminar este año, si Dios quiere, les vamos a hacer entrega de más de 70 proyectos productivos. A estas iniciativas se suman proyectos de herramientas agropecuarias, insumos, semillas y dotación mobiliaria. Pedro Quintero, miembro ejecutivo de la Corporación Nacional de Líderes Sociales y de Víctimas de Colombia, Corbicol, destacó el papel de la Unidad para las Víctimas. Y siempre la unidad ha sido el brazo, protector de nosotros. Lo que somos se lo debemos en parte a la unidad de víctimas. Arauca tiene viviendas por el Estado gracias también al acompañamiento de la unidad de víctimas. O sea, el acompañamiento ha sido permanente. La implementación de los proyectos se da en el marco del proceso de retornos y reubicaciones que busca avanzar en la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado. Desde Arauca informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. La Mesa Municipal de Víctimas de Villavicencio expuso en una sesión virtual sus necesidades para fortalecer de manera conjunta los procesos de atención y asistencia a los sobrevivientes del conflicto en esta zona del país. La nota con Zulena Castillo. Los 25 delegados de las víctimas del departamento del Meta se reunieron de manera virtual con el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, con el fin de dialogar y elevar algunas solicitudes que conlleven a que los derechos de las 204.832 víctimas que tiene el Meta se continúen garantizando. Frente a los temas expuestos por los delegados de las víctimas, como lo fue la actualización del protocolo de participación, mejor atención a través de los canales virtuales, reapertura de los puntos de atención, capacitación a los enlaces de víctimas y la resolución 1049 de 2015, por medio de la cual se prioriza la indemnización, el director nacional Ramón Rodríguez resaltó que la unidad no ha parado de trabajar. Aquí seguimos como Unidad para las Víctimas atendiendo a las víctimas en el marco de la ley, cumpliéndolo de acuerdo a los criterios que se tienen. Sabemos que hay dificultades, que todos quieren que les paguemos la indemnización. Estamos realizando la resolución 1049, la resolución también abrimos una ruta general, ustedes la conocen, pero en esa ruta general también hay unos criterios. Hay mucha gente en la cola de la ruta general y después vamos a ir pagando, y más para el 2021 vamos a hacer este ejercicio sin desconocer y seguirle pagando a los adultos mayores de 74 años, las personas con discapacidad, los enfermos terminales, esas enfermedades catastróficas. De igual manera, Rodríguez Andrade hizo énfasis en el tema de los fraudes que se han presentado e invitó a denunciar cualquier persona que se quiera aprovechar de las víctimas. No tienen que darle un peso a nadie, para que ustedes lo tengan muy presente. Todas las denuncias que ustedes coloquen
El caso de Séptimo Día, ustedes se dieron cuenta, desde que en esos años ya estamos nosotros con la Fiscalía trabajando en este caso. No es fácil. Caso que ustedes conozcan, ustedes pueden proceder a colocarnos a través del chat. De otro lado, Gloria Esmir Peña Bermúdez, miembro de la Mesa Departamental por el Enfoque Diferencial de Discapacidad, resaltó el ejercicio de acercamiento que realizó la unidad con ellos. Me parece importantísimo que estemos trabajando articuladamente y haciendo un ejercicio de acercamiento con las mesas y con las víctimas para que conozcan de primera mano, vuelvo a reiterar, las necesidades que estamos viviendo cada una de las víctimas del departamento, pues nos encontramos en un momento coyuntural. Para V Radio, desde el municipio de Villavicencio Meta, informó Zulena Castillo. Y volvemos a Antioquia, donde las víctimas se benefician de proyectos productivos en el marco de los planes de retorno y reubicaciones. Sandra Cruz nos cuenta. Adelante, Sandra. Un saludo para todos. En esta ocasión, fueron 114 familias las beneficiadas en los municipios de Alejandría y Jericó, a las que de manera simultánea, la Unidad para las Víctimas les entregó insumos para sus cultivos de frijol, arveja, maíz y cacao, con lo que podrán mejorar su calidad de vida. Estos proyectos agrícolas hacen parte del plan de retornos y reubicaciones que se articula con las administraciones municipales, las cuales se encargan de formular los proyectos y de identificar las necesidades de estas familias, junto con la Unidad para las Víctimas, garantizando la seguridad alimentaria y la permanencia de estas familias campesinas en su tierra, de donde salieron por causa de la violencia. Escuchemos a Graciela Camargo, una de las beneficiadas en el municipio de Jericó y que fue desplazada años atrás con sus 2 hijos. Hoy estamos recibiendo, pues somos beneficiarios de una ayuda que nos dio Unidad para las Víctimas, ya que hace aproximadamente 3 años fuimos desplazados y en este momento nos están trayendo lo que es semillas, frijol, maíz, cebolla, para poder no tener que salir a conseguir los alimentos, sino que los podemos cultivar acá en la casa. Por su parte, Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, acompañó las entregas de estos proyectos y se refirió a estos como la oportunidad de que las familias vuelvan a recuperar lo perdido por la violencia. Son proyectos exitosos que en el departamento de Antioquia estamos acompañando más de 30 municipios que tienen planes de retorno y reubicación, y estos municipios que han formulado los planes de retorno y reubicación se les está acompañando con esquema mobiliario, tecnológico, agropecuario, y que esto es lo que nos permite volver a soñar, volver a enrutar nuestras creencias y poder volver personas saludables. Desde el 2014, la Unidad para las Víctimas ha entregado más de 10.000 esquemas especiales de acompañamiento comunitarios y familiares en Colombia. De estos, más de 1.600 han sido en Antioquia, que incluyen dotaciones agropecuarias, mobiliarios para escuelas, centros de salud y juntas comunales. Informó para ustedes desde Antioquia, Sandra Cruz. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Contribuir a la reparación integral de las mujeres víctimas de delitos contra la integridad y libertad sexual en el marco del conflicto armado, con la implementación de la estrategia Fortaleciendo Capacidades desde el enfoque de derechos Vivificarte, es otra de las medidas implementadas por la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Las voces de las víctimas nos las trae William Peña. Me sentí muy feliz, muy contenta porque recordé momentos de mi niñez. Participamos en un grupo que se llama Vivificarte, organizado por la Unidad para las Víctimas. Y como ellas, 33 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado de los departamentos de Boyacá, Tolima y Cundinamarca se preparan para la construcción de un sentido reparador y transformador de sus vidas. Fuimos las pioneras, nosotras, de estas dinámicas tan bonitas que nos ayudaron mucho para conocernos más. A lo largo de los encuentros que contempla esta estrategia psicosocial, se utiliza la metáfora de la mujer árbol, que significa 3 líneas de acción y momentos en la vida: el reconocimiento y dignificación en las raíces, el empoderamiento y reconocimiento en el tronco, y el proyecto de vida y curso vital en las ramas. ¿Qué raíces nos dejaron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas? En la parte del tronco
se manejan los sentimientos. Allí manejamos los sentimientos en la parte del tronco y tenían que ser representados también con un símbolo. Este símbolo, pues en el caso del amor, pues yo lo representé con un corazón, que las ramas tenían que simbolizaban la salud, la familia, nuestra vida social. Entonces les doy muchas gracias, muchos agradecimientos, aprendí muchas cosas bonitas como es la creatividad, aprendí a valorarme y soy una mujer libre. Tengo derecho a decidir por mi cuerpo, que es lo muy importante, no que los demás decidan qué es lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. En V Radio, la oferta institucional para las víctimas, vía Esnarí. Y la oferta institucional para las víctimas vía Esnarif con Freddy Arengas. Compañeros, un abrazo para ustedes, para todos los oyentes que a esta hora están muy pendientes de toda la información que se genera en la Unidad para las Víctimas y en las entidades que hacen parte del Esnarif. Quiero contarles que hay una importante convocatoria dirigida a víctimas del conflicto armado y es para empleos en Quebec, en Canadá. Esto a través de la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Entre los perfiles solicitados por la empresa canadiense se encuentran carpinteros, también carpinteros de acabados y plomeros. Pues importante compañía canadiense acreditada por Inmigración Canadá y por el Ministerio de Inmigración de Quebec. En articulación con la Agencia Pública de Empleo del SENA requiere estos perfiles colombianos para trabajar en este país, en Canadá. Los interesados en participar en esta convocatoria deberán cumplir el 100% con el perfil solicitado por el empresario. Ya saben, entonces, se necesitan plomeros, se necesitan carpinteros para trabajar en Canadá. ¿Cómo pueden lograrlo? Pueden ingresar a la página institucional de la Agencia Pública de Empleo del SENA en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Los candidatos preseleccionados serán contactados por la empresa para verificación del perfil. Luego se citará a una entrevista presencial o virtual en el mes indicado por la empresa. Si es presencial, deberá tener disponibilidad para el desplazamiento de la ciudad donde se establezca la realización de las pruebas. Este desplazamiento al interior de Colombia para la entrevista es asumido por el candidato. Entonces, importante a todas las víctimas del conflicto estar muy atentos a estas convocatorias que realiza el Servicio Público de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Información de oferta institucional con Freddy Arengas. Toda la información del Esnarif. V Radio. Así finalizamos esta emisión de V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Les agradecemos su compañía y los invitamos a conocer estas y otras noticias en la página web www.unidadvictimas.gov.co y en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. También recuerden visitar el portal Esnarif www.portalesnarif.gov.co, donde encuentran la oferta institucional del Estado dirigida a las víctimas del conflicto. Marta Esteves y Santiago Santa Coloma nos despedimos y los invitamos a que usen nuestros canales de atención oficiales para resolver sus inquietudes. Recuerden nuestras líneas de atención telefónica, la línea gratuita nacional 018-9111-19 y en Bogotá al 426-1111. Y pueden enviar mensaje de texto al código 87305, donde también podrán realizar sus consultas, o usar nuestros canales virtuales como el chat web y videollamada a través de la página www.unidadvictimas.gov.co, y también en esta misma web pueden usar el servicio de Unidad en línea. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.